Sí, ya iniciamos. Listo. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con estrategias de intervención desde la vigilancia, intervención y control. Vigilancia e intervención desde ergonomía, vigilancia e intervención desde ergonomía y control desde lo que significa riesgo, osteomuscular u biomecánico, ¿listo? Osteomuscular o biomecánico. Eso es como lo que vamos a ver hoy ya como estrategias un poco más puntuales. ¿Qué vamos a revisar? La elaboración de listas de chequeo, las inspecciones de puesto de trabajo, principalmente las que tienen que ver con el tema administrativo y cómo se generaría su informe, lo que significarían los análisis de puesto de trabajo y finalmente los sistemas de vigilancia epidemiológico y sus contenidos, que son puntualmente las estrategias ancladas a ergonomía y no exclusivamente al dominio de la ergonomía física. El objetivo de la clase o de la videoclase del día de hoy es identificar las acciones a ejecutar desde los niveles de vigilancia, intervención y control, involucrando la ergonomía y su visión sistémica e integral. Cuando hablamos de una visión sistémica integral, quiero que tengan en cuenta que la ergonomía se compone, primero, la ergonomía analiza la tríada ergonómica, ustedes recuerdan que es la interacción entre la persona, el ambiente de trabajo y los elementos que hacen parte de ese ambiente de trabajo. Además de eso, tiene 3 dominios, que hablamos del dominio de ergonomía cognitiva, física y organizacional, pero adicionalmente eso hablamos de 3 niveles de análisis, hablamos de la microergonomía, la mesoergonomía y la macroergonomía. Y finalmente, si ustedes leyeron el documento que estaba en la parte de documentos que hacen parte del curso de Canvas, del módulo, se van a dar cuenta que allí hay un documento que habla sobre la historia y las líneas de trabajo de la ergonomía. Entonces hablamos de otros niveles, de otras líneas de trabajo como la ergonomía visual, la ergonomía ambiental, la seguridad basada en el comportamiento, la ergonomía preventiva, la ergonomía correctiva, que también son otros elementos de intervención en los entornos de trabajo. Con este pequeño resumen que les estoy haciendo, estamos hablando de que la ergonomía es sistémica, es decir, aborda varios elementos de un sistema de trabajo, pero además es integral porque involucra los elementos que hay allí desde un análisis más profundo. Está. Dentro de las estrategias de evaluación, ya puntualmente evaluación, ahorita vamos a hablar sobre, recuerden que son como los 3 elementos de abordaje, hablamos de evaluación, intervención y control. En este momento vamos a involucrar sobre lo que son las estrategias de evaluación asociadas a listas de chequeo. Análisis de puesto de trabajo, que son los famosísimos APT, análisis de trabajo y finalmente vamos a hacer una revisión de metodologías de evaluación. Entonces, dentro de las listas de chequeo, cuando hablamos de entornos a nivel administrativo, las herramientas de mayor uso son las listas de verificación rápida. Cuando yo hablo de una lista de chequeo, es una herramienta que yo utilizo para verificar unos criterios mínimos. Dentro de las listas de chequeo, les voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo es una lista de chequeo y qué evaluaría. Les voy a mostrar una lista de chequeo para evaluación de puestos de trabajo con BDT. ¿Qué significa un análisis de puesto con BDT? Permítanme esto. El BDT es el uso de pantallas de cómputo, pantallas de videoterminal. Entonces, esta es una lista de chequeo. Esta es una lista de chequeo creada por mí, pero obviamente requiere de varios ajustes que se aplican en el tema organizacional y principalmente en puestos de trabajo, o sea, se aplica en puestos de trabajo administrativos, es decir, que utilizan BDT, bioterminal. Entonces, hablamos de que debe tener un encabezado porque las listas de chequeo se casan con un trabajador que ocupa un puesto de trabajo. Entonces, es importante tener el nombre del trabajador, la edad, la antigüedad del trabajador, tanto en la empresa como en la actividad que realiza ahorita, ¿cierto? En el cargo, si ha cambiado de cargo, de funciones, es importante ponerlo allí. Y los criterios que vamos a revisar tienen que ver con los elementos que ocupan el puesto de trabajo y inicialmente y luego finalmente con unos elementos en los cuales tiene que ver con la higiene postural de la persona que ejecuta la tarea. Entonces, dentro de los criterios asociados a la silla,
Uno de los elementos de un puesto de trabajo con pantalla de cómputo, pues tiene que ver la silla. Si ustedes se dan cuenta, la lista de chequeo evalúa 3 elementos. Está el sí, lo cumple, el no, lo cumple, el NA que es no aplica, y finalmente la columna de observaciones. Entonces, cuando yo aplico una lista de chequeo, tengo en cuenta los elementos que hace parte del puesto de trabajo, y uno de los elementos esenciales es la evaluación de la silla. ¿Por qué? Porque que la silla no sea ergonómica o tenga fallas en alguno de los elementos que vamos a evaluar puede estar generando sintomatología, ¿cierto?, en un trabajador. ¿Qué debo evaluar en relación a la silla? Debo evaluar que la silla tenga un adecuado sistema de regulación de altura. Cuando hablo de la silla estoy hablando del asiento, puntualmente del asiento, es decir, que el asiento tenga la posibilidad de ascender y descender. Generalmente son sillas ergonómicas que tienen una palanca, generalmente están al lado derecho, en donde lo que yo hago es evaluar que realmente que funcione, porque pueden tenerla pero no funcionar. Es importante que yo vea y pueda evaluar que la silla realmente tiene esa posibilidad de ascenso y descenso. Entonces, tenemos las 3 características de sí lo tiene, no lo tiene o no aplica. Y en el tema en la columna de observaciones, ¿cuáles son los elementos que tengo que justificar? Tengo que justificar el no, es decir, no lo tiene, es decir, es una silla de mesa o de comedor, es una silla que tiene solamente 4 patas, 4 puntos de apoyo, no tiene sistema graduable. Y si no aplica es porque hay que mirar que la silla no se considere como silla, ¿no? Podría ser otro elemento sobre el cual el trabajador está usándolo como silla, pero no es una silla como tal, no tiene asiento, ¿sí? Como un asiento con las condiciones de lo que significa tener un asiento en una silla. El otro elemento sería que hay que evaluar, es que hay que analizar tanto que el asiento tenga la cojinería como el espaldar, y que el asiento y el espaldar tengan un buen acolchado, porque generalmente con el uso y el abuso este tipo de elementos se desgastan, se deforman y la persona las sigue usando, y ese tipo de desgastes o deformaciones generan alteraciones en la forma en que la persona se siente y puede estar asociado a sintomatología. ¿Listo? Incluso nos pueden desencadenar una enfermedad. Entonces es importante tenerlo claro. Otro elemento que yo debo evaluar en la silla es que la silla tenga rodachines y que tenga 5 puntos de apoyo. Es decir, una silla ergonómica debe tener 5 puntos de apoyo, y debo evaluar que la silla, que además de tener los rodachines, que los rodachines funcionan, porque eso es importante. Porque hay rodachines que ya por el tiempo y el uso tienden a enredarse varios elementos en la rueda como tal, y esa ya pierde su funcionalidad. Entonces por eso es importante evaluar que las tiene, pero además que sí funcionan de manera adecuada. Esas son las características que yo evaluaría en relación a la silla. En relación al teclado y el mouse, bueno, no sé si, por favor no me dejen olvidar, no sé si más adelante esté el espaldar, si no lo tiene, por favor no me dejen olvidar, para recordar la importancia de evaluar algunos elementos en el espaldar. Otro elemento que hay que revisar en relación al puesto de trabajo es el teclado y el mouse. ¿Qué tengo que evaluar? El teclado y el mouse se encuentran en el mismo plano de trabajo. ¿Eso qué significa? Que el trabajador debería tener sobre la misma superficie el teclado y el mouse. Si ustedes recuerdan, hace unos años salieron unas mesas en donde el teclado se deslizaba de la parte inferior de la mesa donde estaba generalmente la pantalla. Debido a que el teclado es angosto, la persona lo que hace es digitar con los brazos al aire. Eso tiene un problema muy grave a nivel cervical y a nivel del hombro, codo y muñeca, por la posición en la que se mantiene el brazo. Entonces, un elemento muy importante es que el teclado y el mouse deben estar en el mismo plano de trabajo. Es decir, donde esté el teclado, el mouse debería estar al lado del teclado. ¿Listo? Otro elemento importante es que la ubicación del teclado debe permitir que antes del borde de la mesa debe haber más o menos un espacio de 15 a 20 centímetros delante del mismo en el escritorio, porque ese espacio lo que hace es permitir que la persona pueda apoyar el antebrazo, porque trabajar con los brazos al aire genera la sintomatología que les comentaba, ¿sí? Genera problemas a nivel de cuello, a nivel de hombro, codo y quizás muñeca por la posición que se adopta. Cuando hablamos de un espacio vital de trabajo, hablamos que es importante que la mesa tenga unas dimensiones, es decir, la mesa en donde está la pantalla y el teclado.
La mesa debería tener en profundidad más o menos de 60 a 70 centímetros de profundo. Eso me garantiza que cuando yo pongo la pantalla puedan haber de 15 a 20 centímetros entre el borde de la mesa y donde inicia el teclado del computador. Otro elemento importante es el ancho. El ancho de la mesa más o menos debería estar entre 1 metro, 1,20 m, porque me permite organizar mis elementos del puesto de trabajo en términos de lo que es de mayor uso, debe estar cercano a mi plano próximo de trabajo, y lo que sea de menor uso debería estar en el plano distante. Un plano próximo es ¿cuál? Cuando el plano próximo, ¿cómo se evalúa? Un plano próximo es aquel en donde yo tengo los antebrazos o los codos doblados, más o menos flexionados, más o menos unos 30, 40 grados. Ahí yo debería tener lo de más uso. Que si hablamos que lo de más uso en una persona que utiliza una pantalla de computador, pues obviamente si es una secretaria, lo que más va a usar son los esferos, la cosedora, el colbón, ¿cierto? Los clips, o sea, el teléfono, entonces uno determina cuáles son los elementos de mayor uso en términos de la actividad que ejecuta y deberían estar en un plano próximo. En el plano distal o distante es cuando la persona extiende o pone bien adelante su brazo, ¿cierto? Y esos elementos son los que deberían estar a esa distancia. Porque como son de menos uso, la persona de manera muy esporádica va a tener que extender el brazo para hacer un alcance de esos elementos. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta que la mesa debe tener esas dimensiones para poder establecer los planos de trabajo en términos de los elementos de uso. Ahora, la mesa debería tener en términos de altura más o menos de 60 a 70 centímetros de altura. Esa altura la mesa me permite que la silla pueda ingresar de manera adecuada y no que me restrinja la forma en que me ingresan las piernas, ¿no? Hay mesas que son bajas y la persona no puede ingresar bien a la mesa y por ende termina escribiendo en el borde de la mesa. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En términos del monitor y del computador y ordenador, que es importante evaluar. El computador, la pantalla de cómputo debe contar con una base que me permita ajustar a la altura visual de mi trabajador. ¿Eso qué significa? Que el borde superior de la pantalla, el borde superior donde inicia mi pantalla, debería estar a la altura donde inicia mi ojo, ¿cierto? Es decir, deberían estar de manera paralela. Donde está la altura de la pantalla donde inicia, debería estar a la altura donde termina mi ojito, ¿ok? Esa debería ser la posición ideal. La pantalla de cómputo no puede estar abierta, es decir, inclinada hacia atrás, pero tampoco puede estar inclinada hacia mí. Entonces la pantalla debería ser en un ángulo recto de 90 grados. La inclinación de la pantalla puede cambiar cuando yo tengo un eleva monitor, es decir, la base que me permite levantar la pantalla, cuando el eleva monitor está inclinado. Hay generalmente eleva monitores que están como en triangulito. En ese caso, para poder posicionar de manera recta la pantalla, generalmente queda más abierta, pero es porque la base del monitor hace que esa sea la posición adecuada de la pantalla. De lo contrario, no debería estar ni abierta ni cerrada nuestra pantalla cuando estamos digitando. La pantalla se debe encontrar ubicada al frente del trabajador, más o menos en una distancia de 40 a 50 centímetros de visuales, ¿no? Los trabajadores con problemas visuales acercan más la pantalla o se acercan más a la pantalla y eso puede generar problemas a nivel de cuello, espalda, por la posición que se genera. Y obviamente, además de eso, de la fatiga visual, el ojo seco, el ojo rojo, que está asociado a condiciones de exposición por pantallas muy próximas, ¿no? En caso de que el portátil, el portátil, porque podemos evaluar aquí dos tipos de computadores, es el de mesa, que hoy en día ya no se usa mucho, debido a que la gente como está en constantes reuniones, las empresas lo que están adquiriendo es computadores portátiles para que la persona pueda desconectar su computador y llevárselo, ¿sí? Cosa que no pasa con un computador de mesa. Entonces, en el caso del portátil es importante que el portátil tenga sus accesorios. ¿Cuáles son sus accesorios? El eleva monitor, es decir, la base que me permite elevar la pantalla al nivel visual, el teclado, ¿cierto? Y el mouse, que debe ser un mouse, no puede ser el mouse táctil que tiene el computador, sino debe ser un mouse externo que yo conecto. Esos sí o sí deben ser los accesorios de un computador. Eso significa que una persona que utiliza computador porque es comercial, hace ventas y él visita empresas, él debería llevar en su maleta esos elementos, porque
El hecho de que no haya elevamonitor hace que la cabeza esté llevada hacia adelante, es decir, flexionada, y eso puede tener problemas a nivel cervical. El hecho de que no tenga teclado y mouse hace que uno tenga que digitar con los brazos al vuelo, y eso significa que puede tener problemas a nivel del hombro, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otro elemento es importante? El cableado debe contar con canaleta o debe estar amarrado con espiral. ¿Por qué? Para evitar el riesgo eléctrico, ¿no? Generalmente cuando tenemos computadores de mesa, hay una cantidad de cables por detrás que no están en canaleta o amarrados con espiral. Y yo puedo enredar mis piernas con ellos, ¿no? Eso significa riesgo eléctrico. En términos del escritorio, ¿qué evaluaríamos? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Vamos aquí, voy a bajar un poquito para que veamos dónde vamos. Ah, bueno, no está el tema del espaldar, entonces por favor ahorita no me dejen olvidar y lo evaluamos. En el escritorio, ¿qué es importante? Ah, bueno, las dimensiones que ya se los conté. Ah, bueno. Y finalmente el adecuado espacio para las piernas. ¿Cómo sé cuánto debería ser el espacio de las piernas? Deberían haber más o menos 15 centímetros entre el borde interno de la mesa y donde inicia mi pierna, es decir, sobre mi rodilla. Debería haber 15 centímetros de distancia entre el borde inferior de la mesa y mi pierna. Cuando eso no sucede es porque la mesa es muy baja y yo entro como un poco forzado entre la mesa, ¿no? Entonces, la mesa esas deberían ser las condiciones. ¿Qué otra cosa o elemento importante del escritorio? Les acabo de decir que la parte superior de la mesa debe tener de ancho más o menos un metro 20, ¿cierto? Eso significa que ese mismo ancho debería estar en la parte interna de la mesa. Es decir, debajo de la mesa no debe haber archivadores, no deben haber cajones, porque entonces ya el metro o el metro 20 que yo requiero para mi espacio libre, lo tengo por debajo ocupado por elementos. Entonces, eso también puede generar incidentes o accidentes, ¿no? Y malas posiciones o posturas. Otro elemento importante es el adecuado apoyo de las muñecas y los antebrazos. En términos de higiene postural, ¿no? Estamos hablando. Ah, no, perdón. Ya hablamos sobre el escritorio, pasemos a higiene postural. Dentro de los elementos de higiene postural, ¿cuál es el concepto de higiene postural? Para primero clarificar eso. La higiene postural es la estrategia que evalúa la adecuada postura que debe tener un trabajador frente a su actividad, frente a su puesto de trabajo. Los vicios posturales son aquello que no es adecuado y que yo ejecuto dentro de mi tarea. Lo que estamos evaluando aquí es la adecuada posición del trabajador, ¿cierto? Entonces, primero, el trabajador se encuentra bien sentado, apoyando la espalda al espaldar de la silla. Eso es un elemento muy importante. Hoy en día los trabajadores se sientan adelante del espaldar, es decir, separan su espalda del espaldar y eso puede estar asociado a problemas dorsales y lumbares, es decir, de la espalda media y de la espalda baja, por la posición que yo adopto. Por eso ahí estamos hablando de que debe estar bien sentado. Adecuado apoyo de las muñecas y de los antebrazos. Entonces, como les dije, las dimensiones de la mesa me deben permitir que la persona trabaje con los antebrazos apoyados en la superficie, para evitar que se me pueda enfermar del cuello, del hombro o del codo por estar trabajando con los brazos al vuelo. Por eso les comentaba que las mesas a las cuales se les saca el teclado ya no, están obsoletas y no deben estar en los puestos de trabajo, porque son altamente lesivos. Uso adecuado del teclado. ¿Qué significa uso adecuado del teclado? Una persona del área administrativa o del área una secretaria, esta persona debería saber utilizar el teclado con todos sus dedos, no solamente un dedito para digitar todo el teclado, ¿no? Porque eso hace lo que hay es movimiento repetitivo y sobrecarga en una articulación. Entonces es importante que nuestros trabajadores aprendan a utilizar todo el teclado y que además de eso, mientras digitan, visibilicen la pantalla, porque muchos de ellos utilizan el teclado, pero lo que hacen es ver la pantalla, ver el teclado, perdón, todo el tiempo, lo que significa que la altura ideal de la pantalla no nos va a servir de nada porque la persona se puede enfermar por el cuello debido a la forma en que digita, o sea, ve el teclado sin estar viendo la pantalla. ¿Okay? Otro elemento muy importante del teclado es que las personas, hay muchas secretarias que tienen la frecuencia o el hábito de utilizar las uñas muy largas. Las uñas muy largas hacen que las personas digiten con la uña y no con la parte gordita del dedo. O sea, eso se le llama el pulpeo. Eso genera malas posturas y la posición de la muñeca se ve afectada. Entonces es importante tener en cuenta que es mejor generar como hábito las uñas cortas cuando tenemos personas en el área administrativa por la posición que adoptan cuando usan teclado. Listo. Uso adecuado del mouse.
Cuando yo hablo de uso adecuado del mouse, el mouse debería moverse desde el hombro y no desde la muñeca. Es decir, que si yo voy a mover el mouse de lado a lado, debería mover mi brazo de lado a lado desde el hombro. Si voy a mover el mouse desde arriba a abajo, debería mover el hombro desde arriba a abajo, no desde la muñeca. Esas se llaman desviaciones. Cuando yo desvío mi muñeca hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba o hacia abajo, lo que hago es que hay una predisposición a generar síndrome del túnel carpiano. Para que ustedes puedan confirmar un poquito, o sea, quieren confirmar esto que les estoy comentando, revisen la gatis de desórdenes musculoesqueléticos. En la gatis de desórdenes musculoesqueléticos van a encontrar cuáles son los factores de riesgo para presentar síndrome del túnel carpiano. ¿Okay? Otro elemento muy importante del mouse es que hoy en día está contraindicado el pad mouse. ¿Qué significa la contraindicación del pad mouse? Ustedes recuerdan que hay una almohadilla donde yo deslizo mi mouse. Esa almohadilla tiene otra almohadilla encima que va rellena de gel o es dura, ¿cierto? Ese tipo de presiones a nivel de la muñeca son altamente lesivas para generar síndrome del túnel carpiano. Por eso los pad mouse están completamente contraindicados. ¿Cómo subsano esa necesidad? Pues porque la superficie de la mesa debe tener un material en donde el mouse pueda deslizarse sin requerir del pad mouse. ¿Listo? Por favor, revisen la gatis de desórdenes musculoesqueléticos, que ya ahí está lo que les estoy contando en este momento. Y finalmente, dentro de la higiene postural, el adecuado uso del descansapiés. ¿Qué es importante tener en cuenta del descansapiés? El descansapiés es una herramienta que es como un cajoncito inclinado que son ajustables en términos de inclinación. Cuando uno adquiere el cajón, hay unos que son o que tienen como una báscula para que yo lo ajuste o tiene la posibilidad de ajustarlo en términos de las necesidades del trabajador. El apoyapiés se usa solamente cuando la persona no alcanza la altura adecuada entre la mesa, entre el piso y las piernas de la persona, porque obviamente la persona es bajita. Entonces eso hace que al tratar de ajustar el nivel del asiento, en términos de lo adecuado, ella no logra poner muy bien los pies. Entonces en ese caso requeriríamos un apoyapiés. El apoyapiés me debe permitir lograr un ángulo recto en el tobillo, en la cadera y en la rodilla. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, para que no se me olvide, vamos a hablar sobre el espaldar de la silla. El espaldar de la silla, como les dije, se debe evaluar el acolchado. El acolchado debe ser resistente, no deformado, eh, regular. El borde superior del asiento debe estar al borde inferior de la escápula o al borde inferior de la paleta o del omóplato, es decir, del huesito que tenemos en la espalda, de las paletas, el omóplato, la escápula. Ahí debería estar el borde superior del asiento. Lo ideal es que el asiento también sea el espaldar. Lo ideal es que el espaldar también sea ajustable como es el asiento de la silla, porque todos tenemos troncos más altos o más bajos, ¿no? Entonces, lo importante es poder hacer el ajuste en términos de mis necesidades. Hay sillas que tienen malla, que en vez de tener acolchado tienen malla. La malla es viable porque la malla se ajusta a mi posición de la espalda, pero esta tiende a romperse o a rasgarse con mayor facilidad por el tipo de material. Entonces yo les sugiero que sea mejor acolchado y no la mallita que utilizamos para apoyo. Es importante que el espaldar tenga una curvatura donde me permita poder posicionar mi espalda en términos del espaldar. ¿Por qué? Porque hay espaldares rectos y esos espaldares rectos no me permiten respetar la curva que yo tengo encima de los glúteos o en la espalda baja, que hay una curvita, esa curvita debería mantenerse. Por eso cuando hablamos de una silla ergonómica debe tener el espaldar como curvado para que yo pueda posicionarlo muy bien. Ahora, como cierre final aquí de las observaciones, pues todo lo que implique en términos de lo que no pude evaluar acá, pues lo pongo acá. Por ejemplo, si veo que hay fallas de iluminación o que la persona no tiene buena iluminación, que el ruido no permite la buena concentración, ese tipo de elementos yo los puedo poner en observaciones. Debo poner la fecha, la ciudad, el área y diligenciado por el profesional y debe estar firmado tanto por el trabajador como el profesional, que es el que da el aval final de que realmente se están evaluando las condiciones asociadas al puesto de trabajo. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta frente a lo que les acabo de mostrar de la lista de chequeo?
Bueno, mientras salen las preguntas. Bueno, Paula me dice que no. Viviana, Yoli, Indira, ¿alguna pregunta? Frente a la implementación o la aplicación de la lista de chequeo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido a ver si me comprendieron. Bueno, las listas de chequeo, muy buena tu pregunta. Entonces, Yoli pregunta, ¿cada cuánto es recomendable hacer estas listas de chequeo? Bueno, las listas de chequeo se deben hacer en dos casos, principalmente. La primera, pues cuando ya hay un proceso donde se utiliza computador, ¿cierto? El proceso es nuevo, pues hay que hacerlo. Evidentemente para tener la evidencia, o sea, el soporte de que el puesto cumple o no cumple con los requisitos solicitados y qué ajustes hay que hacer, ¿cierto? Pero la segunda razón por la cual se deben implementar las listas de chequeo es cada vez que haya cambios en los puestos de trabajo. Es decir, compré una silla nueva, hice ajustes en el mobiliario, eh, esas serían como o la posición de los puestos de trabajo cambió, esas serían como las características o las situaciones en las cuales debo aplicar una lista de chequeo. ¿Listo? O sea que no debe ser todo el tiempo, sino es cada vez bajo estas dos condiciones. ¿Listo? ¿Ya le quedó clara la pregunta? ¿Me hice entender? Listo. ¿Alguna otra pregunta de alguna de ustedes? Si no, voy a mostrarles en internet. Quiero que evaluemos una gráfica. Perdón, voy a buscar una gráfica para que se las pueda compartir y me evalúen lo que les acabo de describir. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, es que... Bueno, les voy a poner esta. A ver si se puede agrandar. Sí, creo que sí se puede agrandar. Bueno, les voy a poner este puesto de trabajo y me van a decir qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Entonces, por favor, la miramos y van, por favor, escribiéndome ahí eh, una a una. ¿Listo? Entonces, por favor, miren este puesto de trabajo. Me dicen qué cosas están bien, qué cosas estarían mal, qué falta considerar en lo que se está viendo ahí. Entonces, revisen si quieren la lista de chequeo, si quieren me devuelvo a la lista de chequeo. Bueno, o recuerdan más o menos qué elementos son los que hay que evaluar. Me devuelvo para ver si hay algún comentario y si no me devuelvo a la imagen. Listo. ¿Algún comentario por ahora de lo que está bien, está mal, que debería evaluarse? Listo, está escribiendo Paola. Escucho a Indira, a Viviana y a Yoli. Bueno, escucho, las leo realmente. Listo, Paola. La posición del teclado está mal, sí, ¿por qué? Sí, señora. Sí. Si quieren me devuelvo de nuevo a la grafiquita para ver qué otro elemento importante de lo que les acabo de decir. Recuerden que evaluamos la silla, la mesa, el computador, el teclado, el mouse y la persona en su posición, la postura que tiene. Entonces me devuelvo para saber. Ya me devolví. Sí, Viviana, la mesa no es la adecuada. ¿Por qué? Bueno, quizás la mesa no tiene la profundidad y el ancho suficiente, ¿no?
¿Se recuerdan? Entonces, hablamos de que a nivel de profundidad debería estar más o menos entre 60 y 70 centímetros. El ancho más o menos de 1 a 1,20. El alto de 60 a 70 centímetros está bien. Sí, el teclado y el mouse deben estar en el mismo nivel, mismo plano. Sí, señora Endira. La pantalla no está a la altura adecuada, sí, pero ¿por qué? A ver, cuéntame. Me devuelvo a la gráfica para que la vuelvan a ver y me expliquen algunas cosillas. Yo les termino cerrando el comentario. Me devuelvo entonces a nuestra página. A ver. Ah, ¿la dejo otro poquito? Díganme si la dejo otro poquito para que la puedan visibilizar. Bueno, me devuelvo. Ah, bueno, eso que tú acabas de tomar reportar ahí es muy importante. Ya les muestro la lista de chequeo entonces. Ahí les estoy mostrando la lista de chequeo. Subo. Entonces miren lo que estamos evaluando de la silla, lo que estamos evaluando del teclado, el monitor, el escritorio y la higiene postural del trabajador. Vayan mirando a ver qué. Listo, me devuelvo. A ver, cuéntenme. ¿Qué vieron? A ver, entonces. Sí, generalmente esos computadores que vemos ahí son computadores viejitos que no tenían la base, no tenían la posibilidad de ajustar el computador, la pantalla de cómputo, ¿no? Eso era un problema porque si la persona es muy alta o muy bajita, debe tener esa posibilidad. Ah, bueno, Viviana dice que cuánto es la distancia adecuada. Adecuada más o menos de 40 a 50 centímetros de distancia. Ya les digo cómo. Ah, bueno, el descansapiés significaría si la persona no logra tocar el piso. Si se dan cuenta, la persona logra tener la cadera, la rodilla y el tobillo a 90 grados, lo que significa que el descansapiés no es necesario. Bueno, me voy a devolver a la imagen mientras ustedes me escriben ahí para hacer algunos recorderis. Si ustedes miran, la silla tiene 5 puntos de apoyo, o sea, y tiene rodachines. Esta parte que les estoy mostrando debe estar ajustable. Aquí debería tener una palanquita que me permite subir y bajar el asiento. Si se dan cuenta, tiene acolchado tanto en el espaldar como en la silla. Y este espacio que ustedes les estoy mostrando acá es el espacio que me permite cuidar mi espalda. Si se dan cuenta que el espaldar es curvado, eso es importante. El espaldar debe estar al borde de este huesito que tenemos en la espalda que se llama el omóplato, la escápula o la paleta. Ese es el nivel máximo y debería ser graduable. Si se dan cuenta, pareciera que no es graduable, aunque miren que aquí tiene como una palanca. Pareciera que de pronto sí es graduable. Otro elemento importante es que el trabajador debe tener la cadera, esta que les estoy mostrando, la rodilla y el tobillo a 90 grados. Cuando eso no pasa, o sea, la persona queda con los pies colgando, eso significa que va a requerir el apoyapiés. Este personaje no los necesita porque tiene una buena postura. Si se dan cuenta, la cabeza está recta. Eso significa que la altura de la pantalla pareciera que está adecuada para él. Porque miren que la cabeza no está hacia adelante y tampoco hacia atrás. Es decir, adelante es porque la pantalla está muy baja o hacia atrás, es decir, en extensión cuando la pantalla está muy alta. Hacia adelante significa flexión. Llevar la cabeza hacia adelante significa flexión, como decir que sí, hacia adelante. Y hacia atrás, como mirar hacia el techo, significa extensión. Entonces, en cualquier posición de la cabeza en ese sentido es lesiva para la persona. Bueno, entonces en ese sentido pareciera que cumple con los criterios. La distancia pareciera que es la ideal. Tocaría hacer la medición, pero pareciera que es la ideal. Lo que ustedes decían, el teclado está fuera del nivel de la, incluso deberían estar
la base, la pantalla y el teclado al mismo nivel porque él está trabajando con los brazos al vuelo. Si se dan cuenta, entre el borde del teclado y el borde de la mesita donde está el teclado, no hay de 15 a 20 centímetros. Eso significa que él no va a poder apoyar los antebrazos. Ahora, retomando lo que decía Viviana, hoy en día las sillas están, o está contraindicado el descansabrazos, el apoyabrazos, está contraindicado porque lo que hace es fijarme el brazo y cuando me fija el brazo en el movimiento, entonces yo empiezo a mover la muñeca, a desviar la muñeca a los lados, arriba o hacia abajo, y eso me puede generar una patología. Por eso hoy en día los apoyabrazos se utilizan solo para lectura, no para escritura, y si se pueden retirar, mucho mejor. Hay unos que se pueden retirar, sería mejor. Si se dan cuenta, la mesa no tiene las dimensiones, porque lo único que alcanza a verse aquí es que la pantalla cabe ahí. Esto es un portadocumento, lo que están viendo aquí al lado derecho, se supone que los apoyadocumentos son para cuando las personas tienen que digitar y no tengan que bajar la cabeza para leer lo que están digitando y luego escribir en la pantalla, sino que el apoyadocumentos debería, o el soporte de documentos debería estar al lado de la pantalla. ¿Qué otra cosa importante? Aquí vemos dentro, creo que eso, bueno, la postura, higiene postural pareciera que está adecuado. Si se dan cuenta, no tiene pad mouse, no se ve el mouse, literalmente no se ve en la imagen, pero el mouse es importante. El pad mouse no debería tenerlo, el mouse sí es importante. Creo que en términos generales esas serían las características de lo que acabamos de ver. Bueno, entonces, Viviana, bueno, Viviana, ya te aclaré lo del apoyabrazos. Bueno, Indira hace referencia a que no ve el mouse, sí señora. Paola, el espacio entre la mesa y las rodillas es mínimo. Bueno, voy a devolver a la imagen. Resulta que aquí entre la rodilla y el borde de la parte inferior de donde está el teclado deberían haber de 15 a 20 centímetros, pareciera que hay mucho menos. Muy válida la observación, Paula. Indira, profe, pero eso no es lo que se ve, que Indira no se ve. ¿El mouse? Pareciera que no lo tiene, sí. Listo, Viviana. Bueno, Viviana, los apoyabrazos no son convenientes porque si tú te das cuenta, tú dejas el brazo mientras digitas o mientras mueves el mouse. Lo dejas sobre el apoyabrazo. Eso hace que el movimiento salga desde la muñeca y no desde el hombro. Por eso no es recomendable. Es mejor tener la superficie que les digo de la mesa, trabajar con los antebrazos sobre la mesa, porque, y eso que tú acabas de decir, Viviana, es muy importante porque a veces los trabajadores tienen buenos puestos de trabajo en las empresas y malos puestos de trabajo en las casas. Eso significa que el trabajador se me va a enfermar en lo que hace en la casa y no en el trabajo. Indira, la cabeza, bueno, es que la cabeza es muy subjetiva de la imagen, pero pareciera que la cabeza está en neutro, ¿no? O sea, es decir, recta, no está ni adelante ni atrás. Eso significaría que quizás tiene un buen nivel de visualización de la pantalla. Lo que pasa es que la gráfica es un poco subjetiva, pero creo que si comprendemos el concepto estaría bien. Listo, Indira, si no hay lío, de pronto quizás sí, sino que pues es que la imagen es un poco subjetiva, sería complejo de pronto confirmar o negar algo. Pero creo que la intención de esto es que me comprendan a qué hago referencia con la evaluación de un puesto de trabajo desde una lista de chequeo. ¿Quedó claro? ¿Un poco ya más claro con la imagen? Listo, muy bien, muy bien, listo. Entonces, perdón, me paso a ver si aquí hay una descripción de, bueno, no está el análisis de trabajo. Entonces vamos a buscar lo que es un análisis de puesto de trabajo, ya se los voy a mostrar, les voy a compartir también eso. Bueno, Jolie me está preguntando algo. La lista de chequeo debe ser realizada por un profesional o especialista en seguridad y salud del trabajo. Sí, señora, Jolie, debería ser realizado por un terapeuta ocupacional o por un fisioterapeuta. Es decir, porque ellos conocen sobre ángulos, posición, postura, y si lo realiza una persona con solo la licencia o técnico, porque hay técnicos que aplican listas de chequeo, pero se supone que ellos tienen un alcance con sus licencias en seguridad y salud en el trabajo, no hablo técnicos o tecnólogos, se puede aplicar, pero siempre y cuando tengan muy claro los criterios mínimos de puesto de trabajo. Esto se puede aplicar porque al final es una revisión rápida.
Pero cuidado con las intervenciones cuando no hay conocimiento, ¿no? Y se hace una medición sin conocimiento. Y a veces lo que hacemos es invertir dinero sí, desconociendo sobre si se hicieron bien o no las mediciones. Lo ideal es que ojalá sea alguien que tenga pues, que tenga la licencia y que conozca del tema, ¿no? Les voy a mostrar otro documento que tiene que ver con los análisis de puesto de trabajo. A ver si este es. Así. Bueno. Entonces, antes de hablar de los análisis de puesto de trabajo, les quiero mostrar lo que son las inspecciones de puesto de trabajo. ¿Listo? Las inspecciones de puesto de trabajo ya les comparto la pantalla. Muy bien, ya me devuelvo para que me vean. Entonces, ¿qué son las inspecciones de puesto de trabajo? Esta es una herramienta que ustedes encuentran en la página del ministerio, que pueden descargar la herramienta. Si se dan cuenta, la herramienta dice que es un formato de lista de chequeo, pero no es un formato de lista de chequeo porque, como les acabo de mostrar, una lista de chequeo es una herramienta rápida que yo selecciono criterios que están o no están. Por el contrario, las inspecciones tienen un nivel más de profundidad. Aquí quiero hacer un paréntesis. Resulta que las listas de chequeo no solamente se implementan en el área administrativa, sino también en el área operativa. Lo que pasa es que no son muy comunes las listas de chequeo en el área operativa y generalmente no encontramos esqueletos que nos permitan guiar las listas de chequeo en el área operativa. Generalmente las ARL ya tienen esqueletos y si usted hace parte del equipo de HCQ, se da cuenta que tiene acceso a esa serie de esqueletos que tienen las ARLs. Entonces, ¿qué diferencia entre una lista de chequeo del área administrativa y una lista de chequeo del área operativa? Pues que el área operativa evalúa las alturas y las dimensiones de la máquina, las distancias de las máquinas, se evalúa si el trabajador tiene buena postura frente al desempeño de la máquina, evalúa todas las condiciones, ya no de una pantalla de cómputo, sino de la relación que tiene el trabajador con una tarea operativa, es decir, cómo ejecuta la tarea, si hay, generalmente en el área administrativa evaluamos la digitación del computador, ¿cierto? Cuando la persona digita y utiliza el computador. En el área operativa a veces hay que evaluar muchas tareas con listas de chequeo, porque la persona no solamente surte la máquina, sino que además recoge el material, lo traslada, entonces por eso a veces las listas de chequeo para puestos operativos son más complejos. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta frente a lo que les acabo de decir. Y si no, avanzo. ¿No? Ninguna. Listo. Entonces sigo con las inspecciones. Entonces, en términos de importancia, lo primero que uno aplica son listas de chequeo. Luego aplica en términos de importancia inspecciones de puesto de trabajo. ¿Qué deben tener las inspecciones de puesto de trabajo? Esta es una inspección para puestos de trabajo de tipo administrativo, ¿ok? No operativo, porque pasa lo mismo que con las listas de chequeo. Es mucho más compleja en un área operativa porque hay muchas más actividades que desarrolla el trabajador. Entonces les estoy mostrando estas que tienen que ver con el área administrativa. ¿Qué debe tener? Pues los criterios del mismo trabajador, como lo hicimos con la lista de chequeo, pues el nombre, la sede, la dominancia, el género, tipo de contrato, antigüedad, si tiene antecedentes osteomusculares. Aquí hay un reporte de sintomatología. Esto se parece mucho al cuestionario nórdico, el cuestionario nórdico es una herramienta de evaluación osteomuscular para dolor. Aquí les pongo cómo se llama para que lo busquen. Nórdico. El cuestionario nórdico es una encuesta de morbilidad que nos permite evaluar el tema osteomuscular desde el trabajador y su sintomatología. El cuestionario nórdico mide intensidad de la sintomatología, el lugar del cuerpo donde se presenta, cuántas veces se presenta y cuáles son las actividades que lo desencadenan y hace cuánto está presentando la condición. Entonces, si alguna necesita saber conocer cómo es una encuesta de morbilidad y poderla aplicar en su empresa, los invito a que revisen el cuestionario nórdico. El cuestionario nórdico es una herramienta que está validada a nivel mundial y que se aplica en los entornos de trabajo. Ya se usa de manera frecuente. Las ARLs lo que hacen es tomar el cuestionario y modificarlo.
¿ok? Agregarle cositas, pero el básico se llama cuestionario nórdico. ¿Me están escuchando, mis apreciadas estudiosas? Me preocupa que no las, no las leo. Ah, bueno, listo. Muy bien. Entonces, bueno, entonces el cuestionario nórdico se parece mucho a esto, solamente que el cuestionario es mucho más extenso porque tiene 11 preguntas que abordan todo el tema de la sintomatología osteomuscular, pero aquí, si se dan cuenta esta inspección de puesto de trabajo, se evalúa la zona del cuerpo donde lo presenta, si se dan cuenta qué parte del cuerpo, y se hace una correlación con talla, peso para sacar el índice de masa corporal. Esto me permite determinar el factor de riesgo que tiene el trabajador y pues obviamente a partir de eso es que yo lo correlaciono con el puesto de trabajo y quizás la sintomatología que presenta. La fecha en que se realiza la inspección y empiezo a evaluar qué tipo de actividades realiza la persona, tareas en el cargo y qué porcentaje cada una. Es decir, si hace manipulación manual de carga, porcentaje en su jornada de 8 horas, si hace digitar porcentaje y así me permite determinar el tema de carga física, de lo que yo mido a partir de exposiciones en términos de las actividades que hace. ¿Okay? Y luego viene un tema de evaluación de riesgo en miembros superiores, es decir, en brazos. Aquí lo que pongo es 0 cuando no lo tiene y 1 cuando lo tiene. Entonces leo, por ejemplo, vamos a leer 2 o 3. Realiza movimientos manuales como digitar y archivar más de 30 minutos continuos. Si lo hace le pondría 1, si no lo hace le pongo 0. Vamos a leer una de más abajito. Se observa posición forzada a nivel del cuello en flexión, extensión o rotación. Entonces si lo tiene le pone 1 y si no 0. Recuerden que la postura forzada es altamente lesiva y es aquella que sale de fuera de rangos de confort, en donde la persona dura 10 minutos continuos en una postura fuera de rangos de confort. ¿Listo? Vamos a leer la última. El trabajador carece de información sobre higiene postural, entonces, ¿la tiene o no la tiene? Si se dan cuenta, también evalúa el tema de la espalda lumbar con criterios más o menos parecidos y características, mire, características del puesto de trabajo frente a lo que evaluamos, silla, las características de la pantalla, o sea que se nutre más un poquito una lista de chequeo porque tiene mucha más información. Igualmente las características a nivel lumbar y finalmente evalúa con características ambientales o características del entorno físico. Si hay disconfort térmico, de iluminación, de ruido, eso lo medimos desde el disconfort del trabajador, ¿lo tiene o no lo tiene? 0 o 1. ¿Cuáles son las recomendaciones para el trabajador frente a lo que se identifica y las recomendaciones para la institución? ¿Listo? Y si se dan cuenta, aquí cuáles deberían ser como en términos de recomendaciones, la adquisición, eso es importante. Y ya, esa sería una inspección. Las inspecciones requieren de mayor profundidad y conocimiento, por eso es importante que las haga un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta. ¿Ok? Que tengan, estas generalmente como son del dominio de la profesión, generalmente no requieren licencia. Hay unas partes donde se requiere licencia, entonces hay que mirar el alcance, ¿no? Y obviamente hacia dónde le estamos apuntando. Y devolviéndome la presentación, les voy ahora a explicar los análisis de trabajo para terminar con el tema de metodologías. Entonces, bueno, los APT, ya les busco un APT, a ver si aquí creo que hay uno. Es que solamente les puedo compartir elementos que estén de libre uso en la red porque pues es que hay un tema legal allí detrás. Yo no puedo mostrarles algunos que haya desarrollado yo porque pues no hay autorización de las empresas, entonces debo buscar de las que hay en libre uso y de esas no sé, y los análisis de puesto de trabajo no se encuentran muy fácil porque tienen un alto nivel de complejidad, hay información muy propia de las organizaciones, entonces no se publican con mucha frecuencia en internet. Lamentablemente creo que no. A ver, miremos si de pronto encuentro uno. Si no, me tocaría contarles a qué hace referencia el análisis. Vamos a ver si es que por lo que tienen alto nivel de complejidad, generalmente en internet no se encuentran con facilidad. A ver, miremos. A ver si aquí hay uno.
A ver, no, 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 y no hay ninguna de una ARL que yo pueda pues mirar y les pueda compartir. A ver, miremos esta última opción, a ver si sí. No, mis apreciados estudiosos, no. No tengo ninguno, pero bueno. Los análisis de puesto de trabajo, les voy a contar un poquito como de qué se nutre. Los análisis de puesto de trabajo, perdón, de pronto aquí hay uno que yo tenía de libre uso, perdón, creo que sí lo tenía acá. Bueno, les voy a mostrar otro tipo de inspección que se parece un poquito a lo que es un análisis de puesto de trabajo, pero ya les digo en qué le faltaría para hacer un análisis de puesto de trabajo. A ver si, ya, esto. Entonces, este es un documento de libre uso que sí lo encuentran en internet porque es de Sura, este sí lo encontré, pero se encuentra bajo el nombre de inspección de puesto de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre una inspección? Lo que les comentaba, en la profundidad que tiene, pero para que esto sea un análisis de puesto de trabajo requiere. Obviamente los análisis de puesto de trabajo llevan fotografías del trabajador, se describen las actividades que ejecuta el trabajador, cuánto tiempo de exposición tiene el trabajador, se incluye todo el tema de historia laboral del trabajador y antigüedad en la empresa. Se deben hacer mediciones de alturas de las máquinas, profundidades. Se debe establecer porcentaje de exposición desde movimiento repetitivo, postura mantenida, prolongada, movimientos en postura antigravitacional. Entonces, eso va. Y además se hace un tema de medición de ángulos. Ángulo es decir, cuánto ángulo tienen el hombro, el codo y la muñeca. Por ejemplo, a ver si aquí hay una foto de un trabajador. No, a ver, perdón, me devuelvo a nuestra imagen para poderles clarificar un poquito más. Si yo le estuviera haciendo una inspección de puesto de trabajo a esta persona y esta sería su tarea, pues yo tendría que describir en qué ángulo está el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla, el tobillo, la cabeza, es decir, está a 90 grados, a 180, 120, porque eso sería, y eso donde lo pongo en relación a fotografías que yo le tomo al trabajador. ¿Listo? Y finalmente, en un análisis de puesto de trabajo, yo incluyo metodologías de evaluación. Yoli, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Yoli dice que no muy bien. Paloma me dice que sí, entonces, Yoli. Yoli sale y vuelve a entrar, a veces es que la conexión se cae de alguna forma, el internet puede estar muy lento, entonces sal y volvemos a entrar. Sal y entra para ver en dónde te quedaste para que podamos retomar ahí. Esperamos que Yoli entre para que podamos avanzar. ¿Tienen alguna pregunta frente a lo que les he comentado de la inspección y lo que les estoy comentando de los análisis de puesto de trabajo? No sé, Paola, alguna pregunta, Indira, alguna pregunta, Viviana, alguna pregunta. Listo, Yoli, ¿ya me escuchas mejor? Bien, a ver, señora. Yoli, ¿me escuchas mejor? Bien, Viviana va a hacer una pregunta, entonces esperen un segundo mientras hacen la pregunta. Viviana, digamos que uno en una empresa no alcanza a hacer todos los puestos de trabajo. Las listas de chequeo deberían estar en todos los puestos. Las inspecciones son dependiendo, ¿sí? Dependiendo de mi factor de riesgo, si empiezo a ver que
En mi encuesta de morbilidad y sintomatología haría las inspecciones. Y los análisis, sí, evidentemente, son aquellos principalmente donde tengo, por ejemplo, personas con alguna condición médica especial, aquellos que están en calificación de enfermedad de tipo laboral, aquellos que me están quizando, hay un área específica a nivel de la organización donde se me están presentando sintomatologías y casos de ausentismo, esas serían las razones para las cuales yo aplicaría un análisis de puesto de trabajo. Entonces Viviana dice, con la matriz de peligro y riesgos, sí señora, las matrices de peligros y riesgos me establecen las estrategias que yo debo implementar para el manejo de mi riesgo. Entonces, dentro de las estrategias estaría estas tres herramientas que les estoy contando. Las listas de chequeo, las inspecciones y los análisis de puesto de trabajo en términos de las necesidades, ¿ok? Con gusto, Viviana. No sé, Yoli, no sé si me escucha. No sé si me escucha Yoli. Bueno, listo. Yoli me dice que sí, ya me escucha. Bueno, entonces volviendo en las análisis de puesto de trabajo, recuerden que este no es un análisis de puesto de trabajo porque pues no encontré ninguno que les pueda mostrar que esté en internet, pero este se acerca un poco a lo que es un análisis de puesto de trabajo. Lo que pasa es que faltaría lo que les digo, un análisis de los ángulos de movimiento de la persona y se aplicarían las metodologías que ya les voy a contar cuáles son. No las vamos a implementar porque pues son densas, se requieren cualificar y pues obviamente se requiere otro nivel de experticia para poderlas implementar, pero les quiero contar dónde las pueden encontrar y cómo revisarlas si a alguna le interesa conocer un poquito más a profundidad. ¿Listo? Entonces me devuelvo la presentación para comentarles qué son los análisis de trabajo. Listo. De los análisis de trabajo son una serie de técnicas usadas para describir y en algunos casos para evaluar las interacciones entre los sistemas persona-máquina y persona-persona. Este concepto está abordado por el profesor Jairo Estrada, en donde lo que yo hago en un análisis de trabajo es análisis desde la mesoergonomía y en algunos casos la macroergonomía. No les muestro un análisis de trabajo porque literalmente pues no es que se generen y se implementen de manera necesaria en las organizaciones, sino es como comprendo los tres dominios de la ergonomía, los niveles de análisis de la ergonomía, la triada en ergonomía e implemento o analizo la macro y la meso. Es decir, que hago un análisis sistémico e integral. Entonces no son de uso frecuente, no les puedo mostrar uno que se haya hecho, pero tienen que ver con el modelo PEST-Shell que vimos en la sesión pasada. ¿Okay? Las invito a que lean un poquito sobre PEST y sobre Shell para que comprendan el cómo se implementa. ¿Okay? Dentro de los análisis de puesto de trabajo, estas son pues lo que yo evalúo en un puesto de trabajo está anclado con elementos desde lo material, desde las condiciones físicas, ambientales de la tarea y de la información. Esta definición la utiliza la profesora Ana María Gutiérrez, que define las características de un puesto de trabajo. Cuando yo hablo de que el puesto de trabajo está conformado por esto, pues evidentemente el análisis significa evaluar estas condiciones en relación a una persona, ¿okay? A una persona que ocupa ese puesto de trabajo. Es importante tener muy claro que cuando yo hago un análisis de puesto de trabajo lo debo nutrir también desde el cargo y las funciones del cargo, ¿ok? Porque eso me permite identificar cuáles son las tareas que debería ejecutar en términos del cargo que desempeña o para el cual está contratado. Listo. Bueno, aquí están las listas de chequeo. Entonces, como les comentaba, las listas de chequeo se pueden construir para cualquier tipo de actividad. Es importante cuando yo voy a construir una lista de chequeo que me debo basar en una revisión documental muy juiciosa. Cuando no existen listas de chequeo para la actividad que yo quiero evaluar, lo que hago es construirlas en términos de esto, de la revisión documental. Se deben hacer ajustes en el contexto porque no es lo mismo ser una persona que trabaja barriendo las calles en Cartagena que una persona que trabaja barriendo las calles en Bogotá. Las exigencias del contexto y del clima hacen que cambie la forma en que se ejecuta la tarea, los horarios de exposición, todo, muchas condiciones, por eso es importante. Y finalmente yo debo validar la herramienta con expertos y hacer una validación o una prueba piloto en campo.
Inexpertos son personas que conozcan de la tarea y me digan que lo que estoy evaluando es pertinente. Y hacer una prueba piloto significa aplicarlo en una población pequeña para saber qué ajustes tengo que hacerle o si realmente sirve la herramienta como la diseñé. ¿Ok? Listo. Las inspecciones de puesto de trabajo les dije, entonces estas fueron las que yo les acabo de mostrar. ¿Cómo se debe generar un informe? Los informes para las inspecciones de puesto de trabajo deben concretar o consolidar los elementos de disconfort encontrados o los elementos de riesgo encontrados o esas condiciones que para mí pueden ser las desencadenantes de enfermedad o accidentalidad. Los informes siempre tienen la portada de la ARL, deben tener una introducción, deben tener un objetivo general, unos objetivos específicos y deben describir cuál fue la metodología que yo utilicé. ¿Qué significa describir la metodología? Pues cuento que hice una observación, hice una visita a la empresa, tal día, acompañado por tal profesional, que generalmente es el líder de HCQ, el que me acompaña en las visitas. Hice una toma de fotografías, hice una evaluación desde cargo y funciones, se demoró 2 horas en hacer la inspección. Esa misma información que les estoy contando también se aplica en el informe para un análisis de puesto de trabajo. Los análisis de puesto de trabajo también se condensan en un informe que se genera en Word y que va con la portada de la ARL. Las inspecciones, los informes para las inspecciones de puesto de trabajo y para los análisis de puesto de trabajo son diferentes en términos de que cuando yo hablo de inspecciones de puesto de trabajo, yo puedo generar un único informe que me puede condensar las 10 inspecciones que hice, identificando los riesgos o las condiciones inseguras o los elementos que creo son importantes corregir y obviamente las recomendaciones tanto a la empresa como al trabajador o a los trabajadores. Por el contrario, los análisis de puesto de trabajo se entrega informe de manera individual, es decir, por persona, ¿no? Lo cual es porque es un tema mucho más complejo de análisis. Entonces, las inspecciones y las listas de chequeo se pueden generar informes colectivos, en los análisis de puesto de trabajo se hacen informes de manera individual. ¿Ok? Muy bien. Bueno, permítanme ver si aquí fue. Es que. Esta inspección fue la que les mostré y así es que se genera el informe, que fue la que les mostré hace un momento. Ahí está el consolidado desde un Word. ¿Ok? Que fue lo que les acabo de contar. Listo. Ahora en términos de sistema de vigilancia, intervención y control seguimos con lo que tiene que ver con los sistemas de vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son elementos que eh, me permiten establecer estrategias de evaluación y estrategias de control para minimizar el riesgo. ¿Okay? ¿Qué son los sistemas de vigilancia epidemiológica? Esa es una recolección sistemática, analítica e interpretación de datos de salud necesarios para la planificación, implementación y evaluación de políticas. Ahí dice de políticas en salud pública, pero hablamos de políticas a implementar en las organizaciones. ¿Okay? O sea, ahí está la definición de donde se saca del Instituto de Salud Pública de Chile. ¿Cuándo se deben construir sistemas de vigilancia epidemiológica? Cuando empiezo a tener reportes de sintomatología. Es decir, ¿de dónde salen esos reportes? Esos reportes salen de los exámenes periódicos, de los exámenes, de los tamizajes que hago, es decir, tamizajes auditivos, tamizajes osteomusculares, lo que esté haciendo como tamiz, de ahí sale también de las encuestas de morbilidad que yo implemento. Cuando empiezo a tener casos es cuando tengo que empezar a construir un sistema de vigilancia epidemiológica. Los sistemas de vigilancia epidemiológica no se construyen cuando no hay nada que vigilar, porque si no tengo sintomatología, no tengo casos que me estén reportando, pues ¿para qué construir un sistema de vigilancia si es que no hay nada que vigilar? Hay que tener cuidado con los sistemas de vigilancia epidemiológica porque los sistemas de vigilancia son altamente costosos. Y si yo construyo un sistema de vigilancia solamente por cumplir un requisito sin tener nada que vigilar, créanme que la información es costosa. ¿Por qué? Porque para construir los indicadores en términos de la medición de condiciones de salud, tengo que contratar un estadístico. El estadístico me cobra por hora
Y eso significa que mantener un sistema significa que el estadístico me ayuda a construir el sistema y me enseña cómo nutrirlo y yo soy el encargado de meter la información para que esos reportes del sistema de vigilancia o esos informes del sistema de vigilancia yo los pueda tener porque él me ayuda a construir el tema de variables, o sea, cómo cruzar variables, cómo medirlas, qué indicadores involucrar. Y eso es altamente costoso. Entonces, recuerden que los sistemas de vigilancia epidemiológica nacen en la medida en que yo necesito medir algo en mi organización. De lo contrario, no es pertinente construirlos porque son costosos desde su construcción, nutrición, mantenimiento y seguimiento y informes. Entonces, por eso les digo que es un poco denso el tema. Listo. ¿Cuáles son los elementos o de qué se compone un sistema de vigilancia epidemiológica? Entonces, vamos a ver que nace inicialmente de una observación dentro de las condiciones de salud. Se hace una recolección o recopilación de la información. ¿De qué elementos? Bueno, Paola me está preguntando algo. ¿Esos sistemas de vigilancia epidemiológica los debe hacer solo un médico laboral? No, señora, los sistemas de vigilancia epidemiológica, en términos de lo que estoy midiendo, necesitan de profesionales diferentes. Por ejemplo, un sistema de vigilancia a nivel osteomuscular necesita de un fisioterapeuta o de un terapeuta ocupacional con especialización para construirlo, porque las licencias son las que nos permiten construir sistemas como los sistemas de vigilancia epidemiológica. Es profesional con especialización, ¿ok? O maestría, ¿no? Eh, para el tema osteomuscular, por ejemplo, si quiero hacer para sistemas de vigilancia para control, para riesgo auditivo, entonces en estos casos yo necesitaría una fonoaudióloga que tenga experiencia o que tenga licencia, perdón, más que experiencia, que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo o tenga una maestría, una especialización, una maestría que le dé la licencia para que me pueda construir un sistema de vigilancia que me vigile eso. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que yo esté vigilando, es el profesional que debo tener y no necesariamente el médico laboral. O sea, el médico laboral también me puede construir un sistema de vigilancia epidemiológica siempre y cuando tenga la especialización o la maestría y le genere la licencia porque el médico también tiene la expertise. Entonces, es dependiendo de lo que yo quiera vigilar. ¿Ok? ¿Quedó claro, Paula? Listo, muy bien. Entonces, hablamos de la recolección de la información. ¿De dónde sale la recolección de la información? De los exámenes periódicos, como les dije, de los tamizajes, de las encuestas de morbilidad. O sea, todo ese tipo de información es la que me nutre el sistema de vigilancia. Aquí hay que hacer análisis de datos, interpretación y distribución de esos datos. ¿Eso quién me lo ayuda a generar? Pues un estadístico. El estadístico que yo contrato es el que me ayuda a cruzar variables, me ayuda a establecer indicadores, que realmente yo lo que haga es nutrir, o sea, meter la información y me genere ya la información consolidada para que yo la pueda interpretar. Y finalmente se hace una evaluación epidemiológica, aquí yo lo hago ya como profesional y analizo la información, todo lo previo lo analizo. Aquí es donde yo interpreto en qué áreas se me presentan las enfermedades, si hay épocas específicas donde se me presentan, parte del cuerpo en que se está presentando. ¿Qué otro elemento importante yo consigo en el sistema de vigilancia? Frecuencia, intensidad. Analizo también el tema extralaboral y lo correlaciono con hábitos de vida saludables y con condiciones de salud y con preexistencias. Cuando hablo de preexistencias es que tengo trabajadores que ya llegan con condiciones previas, ¿no? Entonces, que los hacen que se predispongan para enfermedades, ¿no? De tipo laboral o común. Porque recuerden que los sistemas de vigilancia deben vigilar ambas cosas, porque ambas cosas nos afecta el tema de producción, ¿no? El tema productivo. ¿Cuáles son los objetivos? Pues miren, mantener actualizado el conocimiento de la conducta de enfermedades bajo vigilancia, establecer susceptibilidad y riesgo de la población a la enfermedad vigilada, formular las medidas de control según el nivel, entonces en persona, fuente y medio, recuerden, y evaluar las medidas de control. Entonces, el hecho de que exista todo esto significa que es denso, costoso y complejo. Por eso hago la reflexión importante de los sistemas de vigilancia. Y los sistemas de vigilancia se nutren en el ciclo PHBA, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Aquí hay una propuesta, es que el gobierno de México en el 2009 generó un sistema de inteligencia epidemiológica. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de vigilancia epidemiológica y un sistema inteligente de vigilancia epidemiológica? Es que el gobierno hizo una propuesta, el gobierno mexicano hizo una propuesta no solamente considerando las variables de morbilidad, mortalidad
Cuando hablo de morbilidad, hablo de enfermedad, mortalidad, pues obviamente que los pacientes fallecen por la condición. Hablo de incidencia y prevalencia. Incidencia son los casos nuevos, la prevalencia es la suma de los nuevos y de los antiguos. De los sistemas de vigilancia revisan, o sea, se nutren y vigilan ese tipo de elementos, pero los sistemas de inteligencia epidemiológica se nutren de eso que les acabo de decir, pero también se nutren de características del entorno, es decir, del tema de políticas del sector cultural, social, ambiental, características de las guías de atención en salud, que tiene que ver con el tema de implementación de estrategias en laboratorio, el tema de educación, infraestructura. Lo que hacen los sistemas de inteligencia epidemiológica es involucrar todas estas herramientas para hacer un análisis más crítico y coherente y una intervención más lógica en nuestras organizaciones. A veces nosotros nos quedamos solamente con lo intralaboral y se nos olvida que los trabajadores tienen elementos muy importantes en lo extralaboral. Por ejemplo, hay gastroenteritis que pueden estar asociadas no a condiciones propias del trabajo, sino a elementos externos, es decir, cómo se come, cómo se cocina, ¿cierto? Y si yo no manejo eso, mis indicadores de ausentismo se van a disparar. Entonces yo debo evaluar cómo se incapacita, cuándo se incapacitó, cuántos días, o sea, todos esos análisis y si tiene que ver con la alimentación que trae la casa, si es con la alimentación que come en la empresa, en los casinos de la empresa, en el casino de la empresa o de la comida que distribuyen alrededor los vendedores ambulantes. Entonces, todos esos son elementos que debo analizar y comprender en mis sistemas de vigilancia epidemiológica. Este es un resumen de lo que significan los sistemas de inteligencia epidemiológica que lo encuentran en un documento del gobierno que se llama el CBC del 2009. Aquí al lado izquierdo de la diapositiva encontramos un sistema de vigilancia convencional sobre la formación sobre la que se nutre y aquí encontramos ya unos sistemas de vigilancia inteligentes que se fundamentan en información en periódicos, internet, radio, agencias nacionales e internacionales, bases de datos en salud como PubMed, OMS, OPS, normativa vigente y todo el tema de medicina basada en evidencia, es decir, cuáles son las estrategias que existen o medidas de control y prevención para disminuir la enfermedad y la presencia de la misma. ¿Okay? Entonces las invito, si les interesa leer un poquito más sobre cómo implementar sistemas de inteligencia epidemiológica, pues los invito a que revisen este documento del Gobierno de México. Listo, ¿tienen alguna conclusión? ¿Me quisieran comentar en el ejercicio? Nos queda pendiente revisar, ya busco las metodologías de evaluación para mostrárselas. Si quieren, mientras tanto, me van escribiendo algunas conclusiones, cada uno de ustedes, Indira, Paola, Viviana, Yoli, mientras yo busco las metodologías de evaluación. Busco las metodologías de evaluación. A ver, vamos a entonces ya me devuelvo para escuchar sus conclusiones. Quiero mostrarles una página donde van a encontrar las metodologías de evaluación. Entonces, las escucho a cada una mientras o las leo cada una mientras van generando su conclusión. Si quieren me devuelvo para que veamos las metodologías y ya siguen ustedes allí redactando sus conclusiones de lo que aprendieron el día de hoy. Entonces, las invito a que revisen la siguiente página.
La página se llama, ustedes van a encontrar acá, la encuentran en www.ergonautas.upb.es. Es una página de la Universidad Politécnico de Valencia en España. Van a encontrar todos los métodos de evaluación que se utilizan para evaluar, perdón la redundancia, los factores de riesgo. En los análisis de puesto de trabajo se incluyen estas metodologías para evaluación del nivel de riesgo. Es importante tener en cuenta que hay que cualificarse, eso qué significa, hay que formarse y formarse para la implementación de estas metodologías. ¿Dónde encontramos las metodologías? Cuando ustedes entran a la página, se paran aquí en métodos y aquí encuentran todo el listado de metodologías. Les voy a mostrar las de mayor uso. Entonces vamos a la primera que tiene que ver con las metodologías de evaluación de manipulación de carga. La de mayor uso y la que más objetividad tiene es la metodología de NIOSH. Si ustedes se dan cuenta aquí en la parte derecha pueden utilizar el software para poder aplicar la metodología. Les va a solicitar que se inscriban, ustedes se pueden registrar aquí a mano derecha si se dan cuenta y es gratuita la inscripción y van a poder utilizar el software de manera gratuita. Para poderlo usar de manera completa hay que hacer pago, más o menos el pago creo que son como 1.500.000 creo la anualidad para poder usarlo a mayor profundidad y poder imprimir el informe que sale de la metodología. Pero de manera gratuita ustedes pueden utilizarlo hasta cierto nivel. Les voy a contar en qué consiste la metodología. NIOSH es una metodología que evalúa la manipulación manual de carga. Tiene una evidencia científica muy alta porque se fundamenta en estudios que se han hecho. Ellos hablan de la importancia de evaluar la manipulación manual de carga en planos ideales. ¿Qué significa el plano ideal? Que la persona haga un levantamiento estando a 75 centímetros de altura y a 25 centímetros de distancia del trabajador. Eso se llama el plano ideal de levantamiento. La metodología de NIOSH se fundamenta en toda esta fórmula que ustedes ven aquí. Más adelante el método describe aquí, hace referencia a cada una de esas variables o cada una de esas letricas que ustedes están viendo ahí. Perdón, miren, a ver si la miramos. Bueno, entonces miren, aquí dice, aquí hace referencia a cada una y aquí van a encontrar la forma en que se halla cada una, de dónde a dónde se mide, cómo se mide. Es un método que las ARLs ya utilizan para evaluar el nivel de exposición en términos de manipulación manual de carga. Es una metodología que se utiliza para evaluación de multitarea. ¿Eso qué significa? Que se aplica en trabajadores que hacen levantamientos de pesos a diferentes niveles, es decir, desde el piso, desde la mitad de la parte frontal de la persona y por encima como el nivel de los hombros. Es decir, cuando la persona hace todo ese tipo de levantamientos a diferentes planos, me lo permite evaluar la ecuación, porque es una ecuación, y eso en resumidas palabras habla sobre el índice de levantamiento de carga de multitarea. Esto, cálculo de índice de levantamiento de multitarea, o sea, me permite evaluar el riesgo total de todos los levantamientos, pero también evaluar el riesgo individual de cada levantamiento en términos del plano, la cantidad de peso que levanta. Listo. ¿Qué otra metodología utilizada? Esta es la guía de Guinish para manipulación manual de carga. Se llama la metodología de Comunidad Europea. Todas tienen la posibilidad de utilizar el software, ¿listo? Para que lo puedan ver. Describe cómo se implementa el método. También se fundamenta en una fórmula. Me permite medir o establecer si el riesgo es tolerable o no tolerable y qué estrategias se pueden implementar, porque de aquí también salen estrategias. Tiene una evaluación cualitativa y también una evaluación cuantitativa frente a manipulación de carga y calcula el peso aceptable en términos del plano de altura. Si ustedes se dan cuenta, miren, los 25 kilogramos es porque la persona los debería tener cerca del cuerpo a esa altura, más o menos a la altura de la cadera. Cuando hablamos de otros pesos, pues es porque si se dan cuenta que la persona si va a manipular 14 kilos es porque está en el piso y cerca del cuerpo. Si estuviera lejos, solo puede manipular 8. Es decir, que la metodología se fundamenta en esa gráfica para saber la altura ideal del levantamiento del cuerpo. Aquí van a leer, lo ven, lo pueden ver.
y se fundamenta en esta formulita que también como igual como Nayos dice cómo hallarla. Listo, y aquí hace referencia a cada uno. También me permite generar estrategias de intervención, que es lo bueno. Dentro de las metodologías, esas dos que les estoy mostrando son de manipulación manual de carga. Las de postura, las que más se usan son Reva, Rula y OWASP. Rula y Reva se parecen, son altamente parecidas por la forma en que se hallan. Reva y Rula se aplican en actividades que son monotareas, es decir, la persona hace solamente una actividad igual durante todas sus 8 horas de trabajo. Divide el cuerpo para poder generar y establecer el nivel del riesgo. Divide el cuerpo en grupo A y grupo B, es decir, que me arroja un riesgo para este y un riesgo para este, y me permite establecer estrategias de intervención. Aquí se explica cómo se implementa y aquí me permite identificar a cada parte del cuerpo, me permite generarle un código, un valorcito, que luego yo lo cruzo en estas tablitas. Ya les muestro en qué tablitas se cruzan. En estas tablitas se cruzan los datos para saber el nivel de riesgo. Entonces ya cuando los cruzo los datos me da una puntuación final que me permite establecer el nivel de riesgo y el nivel de actuación. ¿Okay? Me devuelvo. Ay, perdón, de nuevo a métodos. Estamos evaluando y me voy a Reva. Reva es muy parecido porque también divide el cuerpo en grupo A, grupo B. Entonces, miren, divide el grupo A y grupo B, igualmente los divide igual. Solamente que aquí se evalúa agarre, aquí esta metodología incluye agarre, que no la evalúa la metodología anterior. Principalmente se centra en agarre y me permite también cuantificar el riesgo para cada grupo, grupo A, grupo B. Este es el agarre, establece características de agarre y me permite el nivel también de actuación, me lo categoriza. ¿Okay? Y finalmente OWASP. Que OWASP entre de las tres es mejor OWASP, porque permite evaluar el cuerpo derecho, o sea, el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo de manera simultánea. Por el contrario, Reva y Rula, hay que si la persona hace una cosa con la mano derecha y otra con la izquierda durante la actividad, pues toca aplicarla primero hacia el lado derecho y luego hacia el lado izquierdo. En cambio, OWASP, a diferencia de Reva y Rula, me permite evaluar carga postural en las dos partes del cuerpo. Entonces me evalúa espalda, piernas y levantamiento de carga y brazos, me evalúa. Y me permite establecer el nivel de riesgo en términos de una semaforización, y la acción o la estrategia requerida de intervención. También utiliza tablas de contraste como estas para identificar el riesgo. Eso es en términos de OWASP. A ver. Ya vimos las de postura, vamos a ver las de movimiento repetitivo. El movimiento repetitivo está JSI, que también utiliza una fórmula. Se llama Job Strength Index, es una metodología que también se utiliza. Utiliza una fórmula y esa fórmula se fundamenta, perdón, creo que está un poquito más abajo, en evaluación del esfuerzo, duración del esfuerzo, esfuerzo por minuto, la postura mano-muñeca, velocidad de trabajo. Esta metodología se utiliza para evaluación de movimiento repetitivo, duración de la tarea y utiliza una fórmula que es cada una de estas variables, o sea, van en intensidad del esfuerzo, porcentaje de duración del esfuerzo, todo en una fórmula que es esta que yo al final multiplico y me permite identificar si el riesgo es superior o inferior al nivel de riesgo. ¿Okay? Necesito evaluar primero el brazo derecho y el brazo izquierdo, pues cada metodología tiene ventajas y desventajas. Vamos a ver ahora otra de movimientos repetitivos que es la lista de chequeo de Okra, que también se utiliza mucho en los entornos de trabajo. La lista de chequeo de Okra me permite evaluar de manera simultánea brazo derecho, brazo izquierdo. Utiliza también una fórmula para hallar el nivel de riesgo y obviamente asociado a un movimiento repetitivo en términos de exposición.
lo haya con cada uno de estos elementos, se selecciona el número en términos del riesgo y se reemplaza en la fórmula, teniendo en cuenta estas características, cálculo de fuerza, postura y movimiento, y riesgos adicionales que tienen que ver con las posiciones, los factores socio-organizativos, es decir, lo que tema con el tema organizacional, y las características físico-mecánicas, herramientas y demás. Y reemplazo con una serie de números que al final me permite hallar el nivel de riesgo en términos del resultado de la fórmula. Y finalmente, bueno, no, esas porque las otras metodologías no se usan de manera frecuente como son ANSI, como son, bueno, aquí hay una que es se las voy a mostrar. A ver, hay uno que, esta metodología es la metodología de evaluación global. Buenas noches, buenas noches. La evaluación, esta se llama la metodología LES, es una metodología que se denomina metodología integral, porque evalúa 16 variables, 5 categorías grandes, 5 grupos. Evalúa entorno físico que tiene que ver con características térmicas, ruido, iluminación y vibración, carga física que tiene que ver con carga estática y dinámica, carga mental que tiene que ver con la actividad y la complejidad de la misma, aspectos psicosociales que tienen que ver con estatus social, comunicación, relación, jerarquía, y tiempos de trabajo es el desempeño de si es una tarea relajada, es decir, la carga o la exigencia de la tarea. Es una metodología que solamente se puede aplicar en entornos cerrados porque mide todo el tema de iluminación, ruido, es decir, que para tareas que se hacen a cielo abierto no se pueden no se puede implementar. Nos permite definir cada una, aquí dice cómo aplicar y qué debo aplicar o evaluar en cada una, y al final me determina el nivel de riesgo también, si se dan cuenta, ya. Entonces, esas son las metodologías que existen. Si alguna quiere ingresar y consultar un poquito más, por favor entre a www.ergonautasupb.es. Recuerden que para aplicar este tipo de metodologías hay que cualificarse, es decir, que hay que certificarse en la implementación y del conocimiento de las mismas. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Esas metodologías se utilizan para análisis de puesto de trabajo porque evalúan el riesgo, ¿no? Listo, entonces empiezo a leer las conclusiones. Si no tienen alguna pregunta, me cuentan. Indira. Dice, ¿el análisis de puesto de trabajo depende de la actividad que realiza el trabajador de forma independiente? Sí, señora. Los análisis de puesto de trabajo son individuales y se casan con trabajadores, porque miran la característica antropométrica de ese trabajador, es decir, la posición del brazo en relación al puesto de trabajo, de la pierna. Esas características son individuales y los análisis de puesto de trabajo se utilizan para hacer caracterizaciones, identificar el riesgo asociado a personas de manera individual. No se hacen informes de manera colectiva. Yoli, el análisis de puesto busca conocer las condiciones en las que el trabajador ejerce sus actividades, ya sea administrativa o operacional, buscando identificar los factores de riesgo. Bueno, ahí te hago una corrección, mi querida Yoli, y para el resto de las compañeritas. Recuerden que cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgo biomecánico u osteomuscular. La ergonomía, por el contrario, es la ciencia que nos permite comprender eso y comprender todas las dinámicas de un puesto de trabajo. Por eso no se dice y no está bien categorizado decir riesgo ergonómico. Es riesgo biomecánico u osteomuscular. ¿Listo? Termino de leer tu conclusión con el objeto de ejercer controles y mejorar su condición laboral. Sí, señora. Indira, se debe contar con un grupo de especialistas o personas que tengan el conocimiento y formación para ello. Sí, señora, es importante saber la experticia de cada profesional para que no nos pisemos la manguera, como se dice coloquialmente. Indira, bueno, Indira ya. Yoli, la vigilancia epidemiológica busca conocer el estado de salud en que los trabajadores ejercen actividades buscando aplicar los controles requeridos según resultados. Sí, señora, incluso no conocer el estado de salud, sino vigilar lo que se generó como resultado de esas evaluaciones de estados de salud. O sea, lo que vigila es esos resultados. Porque para eso están los exámenes de ingreso, egreso, periódicos, encuestas, tamizajes. Esos son los que me vigilan la condición de salud, pero los resultados es lo que entra a montarme un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Okay? Paola, ¿existe una estrategia de evaluación importante como las listas de chequeo? Sí, señora. El análisis de puesto de trabajo, sí, señora. Análisis de trabajo. Es importante que estas estrategias, te faltaron las inspecciones, ¿no?
Es importante que esas estrategias las elaboren profesionales en el área con licencia, sí señora. Estas estrategias son con el fin de identificar factores de riesgo para poder dar recomendaciones o soluciones a los factores que pueden afectar a los trabajadores, sí señora. Recuerde que las estrategias se hablan de tres niveles, ¿no? Tres niveles. En fuente, persona y medio, ¿no? Sí. Fuente, persona y medio. Recuerden que lo último en lo que yo hago intervención es en la persona. Y finalmente, Viviana, es importante realizar una adecuada identificación de la población de la empresa con el objetivo de realizar análisis de puestos de trabajo. Sí, señora. Las condiciones ambientales y los riesgos asociados son requeridos para construir los sistemas de vigilancia epidemiológica. Sí, señora. Sí, Viviana, muchas gracias. Fuente, medio y persona. Listo. No sé si tengan alguna pregunta y si no damos por finalizada la videoconferencia. Espero hayan aprendido mucho, se hayan nutrido. Ojalá revisen de nuevo la videoconferencia y algo que quede vacío, con gusto, y lean la documentación que hace parte de su curso porque hay una información muy importante para ustedes y que les sirve. Listo, mientras ustedes me dan sus respuestas, voy esperando sus respuestas, me van contando. A ver, me devuelvo. Listo, Paola me dice, tiene feliz noche, Viviana. Indira, sí, claro, Indira, hay muchas cosas por aprender. Esa es la intención y lo importante. Paola, yo tengo una pregunta, por ejemplo, en un call center donde hay muchos puestos de trabajo, ¿sería implementar las listas de chequeo de cada puesto? Sí, señora. Porque resulta, ¿recuerdan lo del apoyapiés? La necesidad de tener o no tener apoyapiés es importante dependiendo del trabajador. Uno puede decir que aplica listas de chequeo para puestos tipo, o sea, puestos estándar, y podría seleccionar una muestra y eso es válido también. Pero entonces cuando yo hago la estrategia de resultado de esa información, tiene que ver con la formación en ajustes a puestos de trabajo e higiene postural, que después me permitiría volver a medir los puestos de trabajo en términos de los ajustes en relación a la persona y deberían tener mejores condiciones cuando yo ya los he formado, ¿no? Y ya he dotado los puestos de trabajo de lo adecuado. Entonces se puede hacer, es viable también tomar una muestra representativa de mi call center, ya que todos los puestos son iguales y hacer una evaluación de eso, pero eso es como la entrada inicial para implementar estrategias de manera global. ¿Que fue más clara, Paola? ¿Respondí tu duda? Listo. Listo, entonces les deseo una feliz noche, Indira, Paola, Viviana y Yoli. Bueno, que descansen, feliz noche y nos veremos en la última videoconferencia. Feliz noche también para ustedes. Feliz noche.